Gracias a ustedes. Bueno, pues vamos, está llegando ya a su fin este Forex Day tan intenso. Y además queda la ponencia final. ¿Con quién? Pues con Carlos Doblado, es la voz del análisis técnico en El Economista. También es el fundador de Agora EOFI y lleva trabajando, como curiosidad, como trader desde los 20 años. Y también tendremos a Jesús Pérez, que es CEO de Bolsa.com y Financial Red. Y como curiosidad, Financial Red tiene unos números increíbles. Y es que tiene más de 1.900.000 usuarios únicos al mes. Además, acaba de ser nombrado el tercer medio con más lectores financieros en castellano en el mundo. Y eso sí que es una responsabilidad increíble. Van a hablarnos de entornos de subida libre en los mercados y un workshop de EcoTrader. Adelante, señores. Un aplauso para que entre. Hola, hola. Bueno, muy buenas. La verdad es que ya muchas gracias por aguantar aquí hasta el final. Llevamos 12 horas de ponencias y bueno, pues la verdad es que toca ya su fin. En primer lugar, le agradezco siempre a Carlos, que la verdad es que es uno de los mejores analistas de España que esté conmigo aquí siempre para cerrar todos los eventos que hacemos. Y este evento, de hecho, era un poco para retomar una charla que dimos hace 2 años en Bolsalia, que se titulaba IBEX 75.000. Y entonces quería retomar justo este punto, porque lo hicimos en 2011, donde había un mercado bajista bastante potente, y ahora lo hemos transformado en mercado en subida libre, ¿vale? Y ahora un poquito voy a justificar lo de los 35.000, en qué punto estamos y si me reafirmo en eso o no, ¿vale? Realmente lo que dijimos en ese momento, esta era una charla, este era el momento en el que explicamos este gráfico, y lo que veníamos a explicar en ese momento es que la parte de 1997 a 2009 había consistido realmente en una década perdida, en la que realmente era un entorno donde ya en otros momentos el mercado americano había pasado exactamente lo mismo, y que este tipo de mercados tarde o temprano se salía de ellos. Y además se salía con unas subidas a las que probablemente no estemos acostumbrados, porque llevamos viviendo en un entorno donde el mercado no se mueve y ya nos resulta muy extraño pensar que los mercados pueden llegar a tener subidas libres. Esto lo dijimos en un momento donde el mercado en 2011 estaba bastante bajo, no estaba en máximos. Y de hecho, este era otro gráfico que poníamos, como comparábamos todas las grandes subidas que había tenido el mercado en el S&P, la que llegó desde el 82 hasta el 2006, un 666, 413, 266, realmente todas las grandes subidas que había habido en el mercado habían sido 400%, habían sido big markets, ¿vale? Y entonces lo que queríamos es, en este punto donde estábamos, en 2009 estábamos por aquí, queríamos ver dónde nos debería llevar este mínimo, un mínimo que además, si os acordáis, fue muy famoso porque Carlos, uno de los pocos analistas que en El Economista predijo que este iba a ser un suelo histórico en el mercado, justo en 2009. Y bueno, el ejercicio que hacíamos los dos es ver si pasara lo que ha pasado otras veces, dónde podríamos llegar, ¿vale? Entonces, este era el periodo que ponía yo del IBEX, ¿vale? Es verdad que era sin dividendos y veía la historia que veníamos desde los 2000 hasta los 10.800, ¿vale? Este era el gráfico que ponía en su momento. La realidad, esta es la jugada que hacía si hubiéramos empezado 7.000 aquí y hacía 35.000, pero realmente, como decía Carlos, esto realmente teníamos que haberlo visto con dividendos, porque el dividendo es algo muy importante en el mercado que al final nos da un valor. Y si vemos realmente qué ha pasado en el IBEX con dividendos, lo que nos damos cuenta es que estamos en un máximo histórico justo esta semana. O sea, los 35.000 que decía al final, con dividendos, esta semana estamos en 25.757. ¿Vale? O sea que realmente, para alguien que hubiera comprado IBEX y evidentemente se hubiera beneficiado de esa rentabilidad, a día de hoy el mercado realmente está en máximos, como lo están otros índices que sí que incorporan esos índices. Entonces, si hiciéramos realmente ese mismo ejercicio de pensar que va a hacer la subida, realmente mi objetivo hubiera sido 42.000, ¿vale? Que es lo que yo llevaría. Y realmente una gran subida de mercado nos llevaría a los 92.000 puntos de IBEX, que nos parece una auténtica barbaridad, pero realmente si alguien hubiera pensado que los 12.000 hubiéramos llevado 25.000 vía dividendo, también le hubiera parecido algo bastante sorprendente, ¿vale? Y lo que voy a meter antes de dejar a Carlos, que realmente es el que nos va a hablar de toda esta parte, voy a decir cómo están jugando la parte que yo controlo, que es la parte que más lee la gente de Bolsa.com, que es la parte de las agencias, es qué han hecho las grandes agencias o cómo han jugado estos mercados, ¿vale? Este es uno de los gráficos de agencias que yo publico
os voy a enseñar solo dos. Un gráfico en el que publico cuánto volumen o cuánto dinero tienen en cada momento agencias españolas y también agencias inglesas. Este es, como veis, el IBEX, ¿vale? El IBEX, evidentemente, 35. Y este es el dinero o las acciones que tienen en cada momento esas empresas, ¿vale? Como veis, en 2008 tuvimos ya en ese momento donde el mercado todavía estaba subiendo, tenemos una gran venta de acciones de todas las empresas españolas, ¿vale? Vemos cómo en esta subida no compraron y vemos cómo es a partir justo de este momento, 2012, cuando se deciden a comprar, pese a que estaban bajando. Yo me acuerdo que aquí tengo gente de la Trading Week, de Lanzarote, que hicimos, y me preguntaron en 2011, yo creo que me preguntaron justo en 2012, en febrero, qué pensaba yo del mercado. Y yo les dije que pensaba que era alcista porque veía que estaban entrando muchas agencias. Lo cierto es que desde aquí hasta la siguiente Trading Week, que fue justo aquí, me dijeron: joder, tío, no has acertado absolutamente nada, porque realmente el mercado ha seguido cayendo. Y digo, pues sigo viendo la compra de agencias españolas, ¿vale? Porque, si os dais cuenta, no son estos gráficos no te dan un timing. Aquí empezaron a vender prácticamente en 2007 y si yo aquí hubiera dicho que el mercado iba a caer, probablemente hubiera tenido que esperar también un año y medio, ¿vale? Y eso es una cosa interesante. Vamos a ver, entonces, ¿en qué punto estamos? Estamos en un punto donde las agencias españolas han comprado al máximo, es decir, están fuertemente compradas y donde realmente deberían tener un mercado alcista para poder hacer una venta como la que hicieron en 2008, ¿vale? ¿Qué han hecho las americanas? Las americanas hicieron el proceso de venta mucho antes, ¿vale? En este punto, este es un punto raro donde compraron mucho, pero no realmente fue quizá por operaciones de bloque, pero realmente, si os dais cuenta, cuando empezaron a comprar fue aquí. Y es normal, las americanas generalmente tienen menos información del mercado español y han empezado a comprar más tarde. Pero fijaros, desde aquí que empezaron a comprar es cuando realmente yo, además en la Trading Week dije, hasta que no entren las americanas no me fío de esta subida. Y realmente las tenemos con una auténtica brutalidad entrando. O sea, España se ha convertido en uno de los destinos de inversión más potentes y lo cierto es que en la última caída hasta que tenemos ha habido una brutal compra. Así como las españolas, como veis, recientemente han hecho un poquito en toda esta subida han empezado a hacer algo de beneficio, ¿vale? Las americanas siguen comprando a lo bestia. Por eso yo sigo pensando que estamos en un mercado alcista donde realmente los grandes actores siguen comprando. Y no mucho más. Solo deciros, primero, que ahora mismo decía, estamos en un momento de avaricia, de venta. Bueno, este es el momento justo en eToro antes de que Draghi hablara, ¿vale? Y que justo nos permitió superar máximos. La comunidad estaba 97% vendida en S&P, 96% vendida en Dow Jones, 95% vendida o sea, ahora mismo, por lo menos en toda la gente, está casi todo el mundo vendido. O sea, pese a que estamos en máximos, hay un miedo tremendo a que el mercado pueda corregir. O sea, que eso puede hacer también que suba un poquito más el mercado. Y nada más, Carlos. Mi parte ya ha acabado. Si queréis ver temas, gráficos de agencias, pues en bolsa.com los tenemos y encantado. Y nada, muchas gracias, Carlos, por estar siempre aquí conmigo, cerrando la charla. Es un honor de poder estar con uno de los mejores gestores. El año que viene vamos con tu madre, tu padre y los míos. Sí, yo y mi madre está por ahí, o sea que... Bueno, venga, vamos allá. Te dejo. Voy a hacer mi parte. ¿Dónde está tu charla? Aquí no. Ver. Bueno, en general los analistas técnicos están muy centrados en el corto plazo. Les funciona peor el largo plazo y les funciona peor el largo plazo porque lo hacen mal. Lo hacen mal porque utilizan escalas aritméticas. Esta es semilogarítmica, 25, 100, 500, 2500. Jesús, cambia ya la escala. Pero era logarítmica. Que cada vez que te veo lo graso que me pongo malo. Pero no era logarítmica la otra, era logarítmica. Había poquito, había poquito. Hay que... Por defecto. Era broma. Entonces, el largo plazo se distorsiona mucho si no hacemos ese tipo de ajustes, porque claro, si para subir a 25 a 100 yo tengo que recorrer la misma distancia que para pasar de 100 a 125, a medida que esto va subiendo, pasar de 400 a 500,
es un desplazamiento de precio enorme cuando es un desplazamiento de rentabilidad pequeño. Por eso, los analistas técnicos siempre se han sorprendido de que no existan los techos durmientes, que solo haya suelos durmientes. Claro, porque solo se aplasta por abajo, arriba se dispara. Pero si tú pones la escala adecuada, no solo no hay techos durmientes, sino que tampoco existen los suelos durmientes. No existe. Está en todos los libros de análisis técnico. Cambiad de la escala y no veréis ninguna. Es una formación irreal. Producto de observar los gráficos de una forma en la que el largo plazo acaba alterando el aspecto que tiene el chart. Pero además, en el mercado a muy largo plazo se produce una alteración fruto del dividendo que constantemente está pagando el mercado, ampliaciones de capital, scrip dividend, toda una serie de circunstancias que necesitamos ajustar. Yo no sé qué ha pasado aquí porque estas líneas se han movido. Esta debería estar ahí, pero bueno, se han desplazado. Olvidaos de estas dos líneas, ¿de acuerdo? No deberían estar aquí, ¿las podemos quitar? No sé. Bueno, olvidaos de estas líneas, ¿vale? Esta línea negra es una de las cosas que como antes ha comentado Jesús, el mercado bajista de 2009. Este fue un gráfico para mí muy importante y no es análisis técnico, es comprensión de la cuestión que estamos estudiando. Detrás de un gráfico hay valor, hay valores, hay expectativas, hay una serie de cosas que la mayoría de los analistas técnicos no comprenden, porque son gente que utiliza los gráficos como si fuera una bola de cristal. En realidad no lo es. No lo es. Si yo permito que todos los dividendos que van saliendo del mercado, todas las ampliaciones, alteren los gráficos, estoy provocando que el gráfico no transmita lo que debería, que son expectativas. ¿Qué piensa el mercado sobre sí mismo en función de fundamentales, macro, que al final son las cuestiones que mueven al mercado? Si mañana Microsoft da un dividendo de $10, provocará un gap de $10 y eso alterará el aspecto técnico del chart. Pero la compañía seguirá siendo la misma y los gestores seguirán teniendo las mismas expectativas. El PER no se va a ver alterado. Por eso ahora ya, después de muchos años, la mayoría de los analistas técnicos ajustan los charts de los valores. Sin embargo, luego analizan un índice y no lo ajustan, lo cual es una contradicción total. O lo hacemos siempre o no lo hacemos nunca. Lo que hace este chart es incorporar todo el valor que ha proporcionado el mercado norteamericano a largo plazo. Ese de allí. En 2009, el mercado cayó muy por debajo de su regresión a la media a largo plazo. Esa regresión a la media ofrece una rentabilidad por gestión pasiva de 6,5% anual, pase lo que pase. Si yo analizo 25, 30, 40 años de cualquier forma, en cualquier combinación, obtengo 6,3, 6,5, 6,7, 6,9, es como una ley del mercado. Esto es lo mismo a 200 años. La regresión funciona. Esto ha resistido 2 guerras mundiales, la guerra civil norteamericana y un montón de circunstancias que debieron hacernos pensar que el mundo había cambiado. La gente decía en 2009, el mundo ha cambiado, la economía ha muerto, el sistema capitalista va a ser enterrado y ahora pues Podemos va a gobernar. Bueno, Podemos puede que gobierne, pero el mercado no va a cambiar. ¿Por qué? Porque el mercado acaba reflejando la naturaleza humana. Y la naturaleza humana persiste a lo largo de los milenios. Esta línea que se ha mantenido durante 250 años se seguirá manteniendo. En ese momento teníamos al mercado muy lejos de esa línea, como la habíamos tenido en 1974, en 1932, después del crash, o en el 40 y pico. Ver el mercado muy por debajo de su regresión a la media y largo plazo en una gestión pasiva, lo que te está diciendo es que la gente está consiguiendo muy poca rentabilidad del mercado de valores. Por eso en el 2009... la gente decía, el comprar y mantener no funciona. Y yo pensaba, ahora es el momento de comprar y mantener, aunque no es mi filosofía, porque ya no funciona. Debe volver a funcionar porque siempre ha funcionado, si le das el tiempo necesario. Hay veces en las cuales funciona muy bien y veces en las que funciona muy mal. Si tienes tiempo, que es lo que nos falta a los seres humanos, funcionará como debe. 6,5% anual a largo plazo. Pero ahora ya no estamos aquí. Ya no tenemos la oportunidad de hacer estos grandes vaticinios, desde luego no vamos a ir por ahí. Dale, Jesús. Esto es un gráfico del Dow Jones Industrial, que incorpora el dividendo que va dando el Dow Jones Industrial. Esta es la C de Barack, lo que llamamos en aquel momento, A, B, C. La idea de que los 10 años de la primera parte del siglo XXI habían sido un gran mercado lateral con el que se ajustaba toda la subida de los
20 años anteriores. Aquí estábamos muy lejos de la regresión a la media. Lo normal es que esto fuera un proceso correctivo y que los soportes pudieran funcionar. Los soportes por sí mismos quizás no dan suficiente información, pero con cuestiones que tienen que ver con la historia de los mercados podemos lograr mejorar la fiabilidad que ofrecen esas zonas relevantes. Bueno, fijaos después cómo el mercado ha ido desplazándose al alza. En ese pronóstico que hacíamos en 2010, creo que la conferencia que hicimos se llamó Dow Jones Industrial 80.000 año 2025, ¿no? Sí. Es decir, estamos muy lejos todavía. El Dow Jones es 26.000 y ese 80.000 es sin pensar en el dividendo. Es decir, probablemente la rentabilidad será muy superior. Daos cuenta como incluso hemos roto esta resistencia creciente que une los máximos del 2000 y del 2007. O sea, el Dow Jones Industrial está en máximo histórico desde hace casi 2 años y esto es lo que llamamos una subida libre. Es decir, no hay ningún tipo de resistencia en gráficos relevantes. Una línea de tendencia perfecta. Puede haber correcciones y correcciones notables. Podemos ver un movimiento del menos 15, del menos 20%. No se ven de forma fácil. Cada 2-3 años podemos ver uno. Pero serán oportunidades de compra. ¿Por qué? Porque hemos salido del megalateral. Lo veremos más claramente en algún otro gráfico. Creo que no he traído el del S&P 500, pero el S&P 500 es muy parecido. Esto es el FTSE 100. El FTSE 100 también ha roto su zona de resistencia. Tiene su directriz alcista. Tiene un lateral ABC que corrige una alza previa. El mercado se parece bastante. Fijaos en este proceso de ajuste que probablemente debería permitir al FTSE tener un buen comportamiento relativo en los próximos meses. Lleva mucho tiempo perdiendo el tiempo. Hay gente que dice, cuidado, el FTSE 100 está en su máximo histórico, está en plena resistencia, los 7.000. Ya, porque no le estás poniendo el dividendo. Como le pongas el dividendo, sabrás que ha roto ya hace bastante tiempo. Es decir, está aquí esperando su momento que probablemente no le llega por la apreciación tan fuerte que está teniendo la libra. Esto es el DAX. A mí, lo que más gracia me hace de todo esto es ver a la gente sorprendida por el buen comportamiento del DAX alemán. ¡Wow! Los alemanes, ¿no? Qué bien lo hacen, qué economía más potente, qué grandes son, están en máximos históricos porque son muy buenos, y es verdad. Pero si hacemos el ejercicio de quitarle todo el dividendo, es decir, si el DAX fuera como el IBEX, el DAX estaría todavía por debajo de los máximos históricos. Pero dirás, ya, pero ese no es el DAX. Es verdad, el DAX es ese. Es decir, el DAX por sistema está eliminando todo el efecto de ampliaciones scrip dividend, está eliminando todo ese ruido. Entonces, si yo comparo el DAX con el IBEX, estoy comparando un huevo y una pelota. Y son cosas que no se deberían comparar. Yo puedo comparar el IBEX con el DAX Curse Index, pero no con el DAX Performance, que es el que todo el mundo mira y que no tiene ni idea la gran mayoría de la gente que es un índice Total Return, como lo era el que hemos visto antes y como lo serán todos los que vamos a ir viendo, casi todos. Si nos vamos al IBEX, nos pasa un poco lo mismo. La gente piensa que el IBEX está a 11.000 y que tiene mucho camino hasta los 16.000. No, como nos ha enseñado Jesús, el IBEX está en el máximo histórico. Si usted se molesta en hacer toda la incorporación de retorno de valor que ha producido el IBEX en los últimos años. Y dirás, wow, entonces estamos muy arriba, esto es muy peligroso. No, hombre, no, que estás en subida libre, que la subida libre no es algo que a los técnicos les preocupe. Es decir, no está mal, está muy arriba, mucho más de lo que crees, pero eso es una tendencia muy sana. Fijaos cómo en un gráfico ajustado por dividendo y ampliación podríamos estar en un canal alcista. En cambio, si cogemos un IBEX 35, esto es un churro. La sola observación ya te hace escoger aquello. No hace falta ser un experto. Si ahora alguien supiera aquí y dijera, a ver, ¿a quién elijo? Todos elegiríamos a la más guapa. Normal. ¿Por qué? Porque es lo que hace el cuerpo. El cuerpo pide lo más guapo. Aitor sería el segundo que yo cogería. Los otros están un poco ya que no... Yo no los veo con un... A mí genéticamente no me interesan demasiado. O sea, mi inclinación natural es a elegir lo mejor siempre. Y lo mejor es lo que te entra por los ojos. Casi siempre. Esto entra por los ojos, esto es un churro. Y esto es lo que todo el mundo mira. Y lo que no deberíamos mirar. Porque está distorsionado. Y además me he tomado la molestia de poner una escala semilogarítmica para que la distorsión ya no sea una cosa dantesca, que es el colmo, ¿no? Esta escala es semilogarítmica, fijaos, de 2000 a 4000 hay la misma distancia que de 4 a 8, de 8 a 16, de 16 a 32. Sin embargo, esto cada vez se va haciendo más pequeño, ¿no? Cada avance del precio exige menos. Bueno, fijaos también en este gran patrón. Esto es una especie de megadoble suelo. Solamente el objetivo de esta
figura técnica nos lleva a los 40.000 de los que está hablando Jesús. Es decir, el mercado teóricamente tiene mucho recorrido y además estaríamos en un gran mercado alcista. También es verdad que el IBEX baja de 26.000 a 22.000, el IBEX con dividendo incorporado baja esos 4.000 puntos, hablamos de un 20% casi, y no ha pasado absolutamente nada. Absolutamente nada. Cuando hacemos análisis técnico debemos entender esto, que el largo plazo exige una capacidad, un pulmón financiero muy superior al corto plazo. Por eso los técnicos tendemos a irnos hacia el corto plazo porque también ponemos mucho énfasis en el control de capital, no solamente en la rentabilidad. Un gestor que quiera maximizar la rentabilidad generalmente va a asumir riesgos mucho más altos que un gestor que prefiere ir más poco a poco, correr menos riesgos, controlar el capital, pero eso también le lleva muchas veces a quedarse fuera de movimientos, perder oportunidades. Este es el SMI suizo, la misma situación. ¿Dónde estamos? Máximo histórico, subida libre, ABC, un canal, lo que queráis, ruptura de resistencias. Dale. El CAC 40 francés no está máximo histórico, pero casi. Pero si cogiéramos el CAC sin dividendo ajustado, veríamos que está muy lejos todavía del máximo. Holanda se acerca a los máximos. Si cogiéramos el CAC... De Holanda no hablamos hoy, ¿no? Carlos, digo que de Holanda mejor no hablamos. De Holanda mejor hoy no... Bueno, mira, yo ayer cuando perdimos 5-1 me llegó una cosa en mi WhatsApp que me alegró la tarde. Tú, llega y pone: España eliminada en la primera, el Barça no rasca bola y el Madrid ganó la Champions, como los viejos tiempos. Genial, no pasa nada. Es decir, no pasa nada. Oye, cada uno se consuela con lo que quiere. Yo se lo envié a todos mis amigos del Barça porque soy catalán. Pues, inmediatamente, pim, pim, pim. Bueno, no estamos muy lejos de los máximos. Si tuviéramos el AEX sin ajustar dividendos, estaríamos mucho más abajo, superando los niveles de 2010 ahora mismo. Estamos mucho más arriba de lo que pensamos, pero eso no es malo. Las cosas altas son cosas buenas, las cosas bajas son cosas malas. La gente se dedica a buscar chicharros perdidos por ahí, por el inframundo, pensando que eso tiene que ser un error. No, mira, oiga, algo tendrá de agua cuando la bendice. Lo que vale la pena es Amazon, tío, que no para de subir. He dicho agua, ¿no? Se me ha salido el catalanismo. Dale. Italia es la parte que está más retrasada, pero fijaos, incluso Italia, el patrón que está confirmando aquí de cabeza y hombro, y este año Italia lo hace muy bien, pero es que fijaos la señal técnica de compra que dio a finales del año pasado. Es el mejor mercado de Europa. La señal técnica es impresionante. Viene de muy atrás, tiene muchos más problemas, su economía, como creo que puede tener la española. ¿Por qué las empresas españolas lo hacen tan bien en bolsa? Es decir, hemos visto que las empresas españolas están en máximos históricos y el Eurostoxx no. Esto es el Eurostoxx. Dice, ¿cómo puede ser? No tenemos tantos problemas, no va tan mal España. Puede que España vaya mal, pero sus empresas no. Sus empresas hacen el dinero fuera de España. ¿De acuerdo? Es decir, la economía es un lugar global. La crisis tiene mucho que ver con el hecho de que los españoles no son competitivos. Porque hay chinos, porque hay indios, y toda esta gente está saliendo de la pobreza extrema. Es decir, esta crisis nuestra tiene mucho que ver con la salida de la crisis suya. Ellos, por primera vez en la historia, consumen. Ellos también tienen derechos sociales, también tienen derecho a comer y a progresar, pero nosotros no queremos que eso suceda. Queremos que sigan siendo sujetos pasivos que viven al ritmo que Occidente marca. Eso está cambiando. Y la sociedad española lo está pagando, porque es una sociedad poco libre, muy acostumbrada a que el Estado haga el trabajo para él, y eso en el mundo moderno no funciona, y no va a funcionar. Las empresas no funcionan así. ¿Quién tiene problemas? Francia, por ejemplo, Italia, países donde los gobiernos no funcionan bien o son muy intervencionistas. En fin, eso se está notando. El gobierno español, por suerte, nuestras empresas se han ido, han hecho todos los negocios fuera y el IBEX está en máximo histórico. A pesar de todo, fijaos lo que tenemos aquí, un gran movimiento lateral, el Eurostoxx, que dura ya 15 años, que corrige toda la subida de los 80-90. ¿Qué implicaciones va a tener para el mercado romper esta resistencia? Pues que veremos un mercado alcista de 15 o 20 años. Es decir, y a mí me gustaría ver esto todo el día, ¿eh? Sube, baja, sube, baja. Los gestores pasivos que compran y mantienen, ganan mucho, no ganan nada. Ganan mucho, no ganan nada. Ganan mucho, no ganan nada. Yo aquí sería feliz, porque yo vendería por aquí, compraría por aquí, vendería por aquí, compraría por aquí, iría cogiendo tramos y sería para mí muy fácil batir al mercado. Ahora voy a tenerlo mucho más difícil porque voy a enfrentarme a este mercado, donde gana cualquiera. Va a ser mucho más difícil ser distinto, hacerlo mejor.
También es verdad que eso nos acostumbrará, todo irá muy bien, generará burbujas y un día aquí la gente pensará que es muy buena, que es muy fácil, que esto el mercado está chupado, que no necesito un analista, que ya está, que yo soy muy bueno, que lo hago muy bien y tracatrá. Es decir, esto pasará dentro de 10, 15, no lo sé. Si volvemos al gráfico en el que hemos empezado, veréis, ahora este mercado está aquí. Está aquí. Hay mucho camino todavía. Hay que superar la media, irse por encima de la media, generar una burbuja, llegar al techo de este posible canal, porque esto canaliza bastante bien. O sea, si hiciéramos esto así, nos saldría una línea de tendencia, que teóricamente tendría que haber estado, esta línea tendría que estar aquí, y esto es una especie de canal alcista. Bueno, buscaremos el techo del canal. Es decir, al mercado, en tendencia, en big picture, le queda mucho. La tentación es decir, oye, yo ya no hago nada más, yo compro, mantengo y me olvido. Esto puede fallar. No es muy probable que falle, pero puede fallar. Y si falla, tendrás una quiebra. Igual no merece la pena correr ese riesgo. Quizá lo que puedes hacer es decir, mira, yo el 50% de mi cartera, gestión pasiva, no hago nada. Y seguro que voy a ganar más dinero que operando. Porque el mercado me va a sacar inútilmente, me va a hacer cosas que quizá no merezcan la pena. Es cierto que con el otro 50%, cuando se produzca un techo, sabrás salir del mercado y te habrá, de alguna manera, premiado por otras insatisfacciones que te haya generado por el camino. Vamos hacia abajo. No sé si quedaba algún chart. Era el Eurostoxx. El Eurostoxx, cerca de máximos históricos, a punto de entrar en subida libre. Va a entrar en subida libre el Eurostoxx. La idea es, oye, estamos llegando a las resistencias, pues vamos a vender. Primero, esto es alcista. Y segundo, es que todas esas resistencias análogas en otros índices, como habéis visto, el FTSE, el Dow, el S&P 500, ya se han superado. Es decir, tenemos a los mercados directores en subida libre. El DAX ya ha entrado en subida libre. El DAX ya está aquí. Ya lo ha roto, lo rompió el año pasado, ¿no? Entonces, probablemente el Eurostoxx hará lo mismo y se saldrá de todo este proceso lateral de 15 años y tendremos un largo movimiento alcista que además va a encontrar apoyo en casi todo. Fijaos en este movimiento lateral de 15 años o 20 años del Kospi coreano. Pues luego, ¡pum!, entra un rally. Pullback, lo más probable es que siga subiendo. ¿Dónde está Corea? En subida libre o casi. Mírate el lateral, en cuanto lo rompa al alza, lo tiene fácil. Es un mercado a tener en cuenta, Corea. Podría ofrecer una incorporación interesante para trading en tendencia. Es un mercado que se ha quedado parado en los últimos años. Fijaos que su recuperación fue hasta máximos históricos en 2008-2009. Esto es un pullback a un cabeza y hombro enorme. Es decir, aquí teóricamente hay mucho potencial. El Sensex, el indio. Este es el normal, el que conoceréis. Este es el total return. Resistencia creciente, ruptura y de repente parecía que no subía, ¡bumba! Y la gente dice, oye, es que yo tengo un ETF sobre la India y yo no me va así. Claro, porque el ETF de la India está pagando el problema de la divisa. Es decir, no es tan sencillo. Hay que cubrir la divisa y no es tan fácil cubrir una divisa como la rupia o como el ringgit o como cualquiera de las divisas de los tigres. Una interesante podría ser Hong Kong a través de un ETF como el FXI o alguno parecido. Es más Hong Kong que China, aunque se le conoce como los red chips, ¿no? la parte que cotiza para los grandes inversores. 1, 2, 3, 4, 5, el proceso de recuperación después del desplome 2008-2009, y un ABCDE, que es un triángulo típico por Elliott. Teóricamente, en las últimas semanas, el mercado chino está haciendo un suelo, y es una de las partes interesantes para buscar más renta variable, sin necesidad de ir a una subida libre si uno no quiere. ¿Cuándo tendremos una señal de compra? Pues cuando empecemos a romper resistencias, ¿no? Pero es uno de los mercados que puede ayudar y que va a empujar. Imaginaos si tenemos a todas las bolsas en subida libre y encima la bolsa de China se pone a hacerlo bien. Y empieza en un proceso que tiene que continuar esta subida en 5 ondas hacia los máximos. Pues más gasolina. Y con esto termino. La idea es un poco esta. Es decir, los mercados están altos, pero eso no es un problema. De hecho, están más altos de lo que imaginamos, pero eso tampoco es un problema. ¿De acuerdo? Y, por favor, cuando queráis comprender el largo plazo, ya sé que no lo hace nadie, ya sé que si leéis la expansión no lo hace, pero es que la expansión no hay que leerlo. Entonces, bueno, sí hay que leer la expansión, pero no hay que leer el chartismo de la expansión. Perdonadme, que me he equivocado. El diario puede estar muy bien, pero el análisis técnico que hace un analista técnico que no ajusta dividendo y que no utiliza las escalas semilogarítmicas y pretende abarcar el largo plazo, es un análisis viciado, es un análisis que nunca puede funcionar. Por eso el análisis técnico se suele decir que es herramienta de corto plazo.
porque fracasa en el largo plazo, pero no fracasa porque sea una mala herramienta, sino porque está usándose mal. Si ahora yo, por ejemplo, tengo un problema de miopía y me pongo unas gafas de hipermetropia, me las pondré y diré, uy, lo de las gafas no funciona, ¿eh? Esto de las gafas es un coñazo, a mí yo voy sin gafas. No, hombre, es que estás usando unas gafas que no valen para esto, tienes que dar otro tipo de gafas. El largo plazo exige escalas semilogarítmicas y ajustes de dividendo, ampliación y todo lo demás. Si no, no tendréis una visión de la realidad. Tendréis una visión de algo. De algo. Es como si yo me pongo a mananza de pinto y digo que eso sirve. Bueno, no está expresando algo. ¿Qué debe expresar un gráfico? Expectativas. Un gráfico debe expresar expectativas. Para expresar expectativas debéis eliminar todo lo que esté alterando el gráfico que no tenga nada que ver con las expectativas. Si mañana hay un profit warning, eso está alterando las expectativas. Eso provoca un gap y eso no debe ser ajustado. Pero si mañana la misma compañía me da un dividendo, eso hay que ajustarlo. Ejemplo, hace unos días Pemex sale de Repsol. Eso provoca un gap del 5%. Y a los 2-3 días da un dividendo bastante grande, de otro 4 o 5%. El primer gap no debe ser ajustado. El segundo sí. Si lo hacemos en Repsol, ¿cómo no lo vamos a hacer en el IBEX? Pues también, porque lo que intentamos es utilizar nuestra razón para abarcar un hecho muy complejo como es el mercado. Si nos sirve el análisis técnico con valores porque hacemos ajuste y nos ayuda, pues hay que hacer ese mismo ajuste en los gráficos. Es una batalla que tengo, la gente piensa que estoy un poco loco, es verdad, pero más allá de mi falta de razón para muchos temas, en este, de verdad, merece la pena que hagáis el esfuerzo porque os acercaréis un poquito más a una realidad que siempre está más lejos de lo que imaginamos. O sea, esto también hay que tenerlo claro. Nosotros no podemos, en nada, los seres humanos, conocer la realidad. Nosotros podemos acercarnos a la realidad. No podemos abarcar la realidad con una palabra, con un concepto. No sé si alguna vez habéis querido a alguien y os ha pasado que no podéis decirle cuánto le queréis, porque no existe la palabra. La palabra no puede abarcar la realidad, la emoción. No pueden, no podréis hacerlo jamás. El gráfico hace lo mismo, se acerca a la realidad todo lo que puede, pero no es la realidad. No es la realidad. ¿De acuerdo? Siempre estaréis lejos de la realidad, pero cuanto más cerca, cuanto menos gap entre la realidad y vosotros, es más fácil que al final esto funcione. Y aquí se terminó la charla. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues el año que viene traeos colegas, porque no mola esto de hacerlo para 25, ¿no? bueno, pues sí nada. puede ser que sean colegas femeninas. Bueno, pues nada, con esto, bueno, si queréis hacer alguna pregunta. Es que hay tanto ruido. En Vale. todos los tipos de time frame. En todos. Bien, pero yo siempre digo lo mismo, y con la escala es igual, claro que no, tienes toda la razón, ningún sentido. Pero tampoco tiene ningún sentido cambiar constantemente en el gráfico lo que tú quieres observar. Si tu escala semilogarítmica y tu ajuste por dividendos te permite analizar el largo plazo y el corto plazo, utiliza siempre un gráfico ajustado y no tendrás ninguna distorsión. Es decir, es verdad que haciendo scalping no hay distorsión, porque no le has dado tiempo al mercado para que se distorsione. Se distorsionará, pero tú no le has dado el tiempo. Yo lo que te digo es, despreocúpate de la distorsión. Utiliza un gráfico que no se distorsiona. Esta es muy buena pregunta. Me encanta esa pregunta. Esas preguntas que me permiten demostrar que soy tan bueno, tan mejor que todos los otros. Mira, una vez tengo una anécdota que es muy buena. Que sí, coño, es la verdad, tío. ¿A ti también quieres hacerlo tú? Pues calla, hombre, que a mí me toca hablar a mí. Es que es nacionalista y los nacionalistas lo tienen a flor de piel, ¿sabes? Es decir, no saben entender las bromas, no comprenden las bromas. Ay. Bueno, mira, una vez estuve en una charla de Steve Nissen. Steve Nissen es el padre de las velas. Se supone que sabe bastante. Yo le pregunté, a ver, Steve, esto, ¿por qué no funciona bien? Y Steve Nissen no me supo responder. Él me dijo, llevo 20 años haciendo análisis técnico en todas las partes del mundo. Jamás, nunca nadie me había hecho esa pregunta. Sergio es un tío que se las hace. Es muy bueno este tío.
De verdad, es nacionalista, pero es muy bueno. Te pueden ser cosas que afortunadamente no tienen nada que ver. Ahora me dirá, yo no soy nacionalista. Él me dirá, o tú eres nacionalista español, también tendrá algo de razón. Lo que Steve Nixon me dijo es, sí las has abierto cuando no debías. Las has abierto cuando no debías y me has puteado. Entonces he sacado el famoso látigo de Carlos. Bueno, yo intentaba ser gracioso a las 8 de la tarde, tío. Estoy así. Bueno, volvamos a la pregunta. La broma es lo que hice yo. En fin, Steve Nixon no estaba acostumbrado a esas preguntas y se supone que es bastante bueno. Pero la gente no se hace muchas preguntas. Utiliza la herramienta y ya está. La gente dice, el análisis técnico funciona porque la gente lo ve y se cumple. Es un poco la idea que me propones, ¿no? Yo digo, esto no puede ser, porque imagínate, ¿ponemos un chart más a corto plazo? Sí. Un chart, otro de los de antes. Espera, aquí. A muy corto plazo. Bueno, Sergi es un tío que de eso sabe un montón y él ajusta. Y ajusta porque es un tío que además de saber un montón es listo. Hay gente que sabe muchas cosas porque ha aprendido. Bueno, y porque me ha escuchado algunas veces y eso también ha ayudado. Sí. Bueno, a ver. Espera. Déjame. Mira, aquí está rompiendo, ¿no? Entonces aquí el analista técnico opera. ¿Vale? Bien, ¿y todo esto qué? ¿Todo esto qué? ¿Dónde están los analistas técnicos? ¿Por qué sube si no hay técnicos comprando? Los técnicos están todos ahí esperando a que rompa, joder, haciendo el canelo mientras el mercado sube. Yo, ¿qué quiero? Yo también quiero, pero tú no te toca porque hasta que no rompa tú no te mueves. Los charts funcionan porque detrás de un chart hay algo. Ese algo estaba antes y estará después. Exacto. Y ahora te estás quedando conmigo, tío. Tú ahora quieres demostrar que tú eres más listo que yo. Sube aquí. Correcto. Bien. Por eso cuando tú me has dicho, oye, en el corto plazo si hago scalping necesito ajustar, te he dicho, no. Yo lo que te he dicho es, pues no hagas el esfuerzo de estar quitando y cambiando. Pues tienes un problema. Claro. Claro, tienes un problema. A ver, yo no soy de la idea de la gente está, la gente ve. Yo pienso de verdad que esto al final es la expresión del comportamiento humano y que hay una mente inconsciente que no podemos abarcar. Entonces, lo que intentamos es expresar de la forma más fácil, inteligible que tenemos esa realidad inabarcable. Si en última instancia los stops están en un índice o en el otro, tú sabes que una ruptura puede fracasar por mucho filtro que le des, por mil cosas, ¿no? Estos charts de largo plazo lo que intentan es ofrecerte un sesgo. Es decir, que pienses en determinada dirección, que favorezcas determinados tipos de trades. No más. Ahora, lo que sí es verdad es que yo no cambiaría mi escala, porque si puedo tener un gráfico ajustado. Yo, por ejemplo, Sergi hace lo mismo. Sergi es una de las personas que yo conozco que analiza el mercado de bonos haciendo el ajuste de todos los cupones de los futuros. La plataforma que ellos comercializan es la única que yo conozco que lo hace. La única. Te puedo asegurar que Reuters, yo no sé la herramienta que tienen ahora, pero la que tenían hasta hace 2 o 3 años no te permitía hacer ajustes de ningún tipo. Están utilizando un montón de gestores. Pero es que la mayoría de los gestores no utilizan análisis técnico, ni les interesa. Entonces, las rupturas no se provocan porque el nivel Pepito o el nivel Juanito, se provocan porque hay una entrada de dinero y el técnico lo que ha conseguido a través de la observación es más o menos determinar cuáles son los niveles que tienen su importancia. El gráfico de largo plazo no sirve para operar, sirve para pensar, que es lo que la gente no hace antes de operar.
La gente, pum, coge su pantalla, coge su poco dinero, lo pone ahí, lo palma y luego cierra la pantalla. Yo prefiero pensar un poco e intentar conservar el dinero, que no es fácil, porque aquí hay gente muy inteligente que está intentando quitarme el dinero de una forma legítima, pero que es una lucha, ¿no?, entre inteligencias. Pues nada, yo creo Bueno, que... queda un poco respondido. ¿Tenéis alguna pregunta más, Es que Jesús? sí, ya la hora, yo creo que... ¿Ya es la ¿tenéis hora? alguna más? ¿Algún chiste? Muchas gracias. Y yo creo que vamos a hacer por cerrada aquí el Forex Day ya. Mis disculpas con Sergi, que me he alterado. Perdona, Sergi. Perdona. Es que, ¿sabes? Mañana hago 40 años y he dicho que a partir de mañana ya no me altero más. Ha sido mi última víctima.